En este video veremos las características generales de los pseudocódigos y la clasificación de los datos que se deberá considerar cuando se quiera traducir un pseudocódigo a un lenguaje de programación. Así que trae lápiz y papel porque yo te lo explico. Bienvenidos a All You Need. Comenzamos. El pseudocódigo es una de las partes más importantes al momento de generar un algoritmo de tipo cuantitativo y a este se le puede entender como una serie de instrucciones que están redactadas o escritas con suma precisión, de manera lógica y bien definidas en un lenguaje no formal o genérico. Esto quiere decir que variará de diseñador en diseñador, entendiendo como diseñador al creador del pseudocódigo. Sin embargo, las instrucciones deberán usar frecuentemente ciertas palabras, símbolos o estructuras que den la idea exacta de la acción que se quiere realizar. Algunos ejemplos que te puedo mencionar son palabras como leer, utilizada para cuando deseamos obtener algún dato tecleado por el usuario, o la palabra imp, empleada para mostrar, por ejemplo, algún dato en pantalla, o quizá el símbolo igual igual, usado para hacer comparaciones entre dos elementos, esperando recoger como respuesta un verdadero o un falso. Esto para poder desarrollar dos procesos totalmente diferentes entre sí, dependiendo de la respuesta obtenida. Por otro lado, es importante mencionar que el pseudocódigo no es un lenguaje de programación como tal, y de hecho, el pseudocódigo sería el paso previo para generar cualquier código o software, el cual podrá ser traducido posteriormente a cualquier lenguaje de programación. Las computadoras trabajan con diferentes tipos de datos que se manifiestan en los diferentes y diversos lenguajes de programación que existen. Y estos datos se clasifican en dos grupos principalmente, los datos simples y los datos complejos. Y aunque este video se trate de pseudocódigo, en los pseudocódigos no se describen el tipo de datos, no se declaran como tales, pero es importante que tú los conozcas, así que vamos a ver sus subdivisiones. Como decíamos, es importante que sepas que existe una clasificación al momento de trabajar con datos, y estos toman una específica relevancia cuando se diseña un programa o software, es decir, cuando se traduce un pseudocódigo a un lenguaje de programación, también conocido simplemente por código. Relacionado a esto, en las ciencias computacionales, al tipo de dato también conocido como atributo, se le puede entender como un conjunto de valores y las operaciones permisibles sobre los mismos datos. Los datos se definen o se diferencian, entre otras cosas, por su tamaño y su dimensión que ocuparán en memoria. En la lámina anterior, acuérdate que te mencioné que había dos grandes grupos de datos, los datos simples y los datos complejos. Pues bien, dentro de los datos simples se encuentran los numéricos, los de tipo carácter y los datos lógicos o también conocidos como booleanos. Ahora, dentro de los numéricos existe otra subdivisión que incluyen a los enteros y los reales. Los enteros son aquellos valores que no tienen expresados ningún punto decimal y estos pueden ser el cero, los números negativos o los números positivos. Estos a su vez se clasifican dependiendo del espacio que ocupan en memoria porque tienen un peso específico. Así tendríamos las subdivisiones de short, que ocupan solamente 16 bits, int, que solamente ocupan 32 bits, long, que solamente ocupan los 64 bits reglamentarios. Por otro lado, tenemos la clasificación de los reales, los cuales son representados por una parte entera y otra decimal separadas por un punto, además de que este tipo de datos puede almacenar datos bastante grandes. Estos pueden ser de dos tipos principalmente, los llamados float, que ocupan un espacio en memoria de 32 bits, y los double, que justamente ocupan lo doble que los float, 64 bits. Ahora, ¿qué hay acerca de los datos que son de tipo carácter? Bueno, verás, estos datos pues son aquellos que pueden ser expresados como dígitos individuales, considerando que pueden ser números del 0 al 9, por ejemplo,
alfabéticos, que son de la A a la Z, tanto minúsculas como mayúsculas, y los de caracteres especiales o simbólicos, que son todos aquellos que no son ni números ni letras, pero que sí están puestos o dibujados en las teclas de tu teclado. Así los puedes encontrar como un símbolo de pesos o unas comillas, un simple espacio, una diagonal. Todos esos son caracteres individuales y son representados por un atributo o tipo de dato llamado char, los cuales ocupan solamente 8 bits en memoria por carácter. Ya por último tenemos como datos simples a los datos de tipo lógicos, también conocidos como booleanos, gracias a la teoría del álgebra de Boole. Pues bien, estos reservan valores lógicos utilizados principalmente en condiciones en donde se utilizan básicamente comparaciones y devuelven un valor de verdadero o de falso como respuesta. Este dato, llamado boolean, utiliza un espacio de 8 bits para ser representado en memoria. Ahora, los datos complejos desde un panorama general se clasifican en dos tipos principalmente, los llamados arreglos y las estructuras. Los arreglos se subdividen a su vez en unidimensionales y multidimensionales. Este tipo de datos complejos los abordaremos con detalle en futuros videos. Por lo pronto, pasemos a algunas actividades sobre de los datos simples. Ya por último te dejo las actividades correspondientes a este video y las instrucciones dicen así. Contesta las siguientes preguntas. En la pregunta número 1 dice, ¿cuál es la diferencia entre pseudocódigo y código? Recuerda que hay una diferencia bastante marcada. Eso lo puedes encontrar en el capítulo número 2. A continuación dice, ¿cómo se clasifican los tipos de datos? Bueno, en este sentido, la lámina número 3, que es el capítulo 3, te muestra en grandes rasgos cuál es la clasificación de los tipos de datos y será conveniente que no te quedaras con simples y complejos, sino que incluyeras las subdivisiones. A continuación dice, ¿cuáles son las características principales de los pseudocódigos? En el capítulo 2 lo puedes encontrar. La siguiente dice, ¿a qué llamamos datos booleanos? Esa definitivamente está en el capítulo 3. Y por último dice, escribe 2 ejemplos de cada uno de los tipos de datos simples mencionados. En este sentido, sería conveniente que tú echaras a volar tu imaginación y de acuerdo a las descripciones que te doy en el capítulo número 3, puedes determinar cada uno de los ejemplos que te están pidiendo en esta asignación. Te propongo que repases, contesta, porque solo tú tienes la capacidad de superarte a ti mismo. Como dijo Chris Grosser, las oportunidades no ocurren, las creas tú. Que tengas un maravilloso día. Chao. Te doy infinitas gracias por haberte suscrito y si no lo has hecho, te pido de favor que lo hagas, no te arrepentirás. Porque el conocimiento debe ser gratuito y libre para todos, comparte. Y si la información te ha servido, te agradecería le dieras un like. Te dejo al final los videos recomendados relacionados con la materia. Bendiciones para ti y quienes te importan. Muchas gracias.